Adelante, Jorge. Gracias, Jorge. Hola, buen día, buenas tardes a todos y todas. Voy a hacer una breve presentación de la Red Interamericana de Estudios de Familia y Parentesco. Para quienes no nos conocen, eh, nosotros surgimos de la participación en un congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología, realizado en noviembre del año 2020, y posteriormente conformamos un grupo de trabajo dentro de esta misma asociación, que se llama Familia Parentesco en América Latina, Prácticas Lógicas Culturales, aprobado en agosto de 2021. Como parte de esta red participan algunos colegas investigadores de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad de la Frontera de Chile, del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales de ILCONICET en Argentina, la Universidad Nacional de Río Negro, sede Atlántica en Argentina, el sector de la Universidad Nacional de Jujuy en Argentina, el Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de las Casas en Chiapas, en México, la Universidad de Oriente Contramestre en Cuba, el Centro Regional del Noroeste, Universidad de la República de Uruguay, el Centro Loyola de La Habana, Cuba, y gente del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en México. Este es un pequeño listado de todas las conferencias que hemos tenido. Esta es la 23ª sesión, que se titula El parentesco y la organización del trabajo en los milperos mesoamericanos, que será dictada por el doctor Andrés Medina Hernández, quien es profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma. Eh, Les comentamos también, para quienes no nos conocen, que hay una sesión de seguimiento que es un poco más informal que esta, hay mayor interacción con el ponente, se abren los micrófonos y todo el mundo puede participar. Esta será el 14 de septiembre de 2023, en el mismo horario, 12 horas de la Ciudad de México, 13 horas Colombia-Perú, 14 horas Chile, 15 horas Argentina, y nosotros le vamos a mandar la liga de acceso a los que se inscriban a quienes están participando ahorita en esta sesión, pero quienes no lo reciban y vean este video pueden escribir al correo del seminario de RIEFAP, que es seminariorefap@gmail.com. Nuestra próxima sesión será a cargo de Gabriela Novaro, de la Universidad de Buenos Aires, que se titula Ellos llevan a Bolivia en la sangre, relaciones familiares y prácticas comunitarias en la población migrante andina de Bolivia. Esta será el miércoles 4 de octubre de 2023 en los mismos horarios. Y les invitamos a que nos sigan y nos den like en la página de Facebook de RIEFAP, en Instagram. Tenemos un canal de YouTube en donde están todas las conferencias anteriores, y también tenemos una página de internet en donde pueden encontrar algunas características de las personas que participamos en esta red, y las ligas de acceso directo a Facebook y a YouTube. Estas ligas se las voy a compartir a lo largo de la sesión. Y bueno, paso el micrófono a Luis Robichaud para que haga la presentación del doctorado. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la presentación de la red. Y quisiera comenzar dando las gracias al equipo de la Universidad de la Frontera en Temuco, a Miguel Galván y a Guillermo Davinson, sobre todo, que nos ofrecen esta sala de Zoom todos los meses. Y quisiera mencionar también que hemos tenido la costumbre de sesionar el primer jueves de cada mes. Íbamos a cambiar esto ahora, excepcionalmente haciendo más bien último jueves de agosto en lugar del primer jueves de septiembre. Y además vamos a cambiar en el futuro a los miércoles, ¿no? O sea que de la siguiente sesión en adelante va a ser los miércoles. Bueno, es un gusto para mí presentar a Andrés Medina Hernández.
que es una figura, yo diría es el decano de la antropología mexicana prácticamente, ¿no? O sea que porque tiene una trayectoria larguísima y muy importante, ¿no? Bueno, voy a mencionar algunos de los puntos de su currículum, ¿no? Es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia como etnólogo. Obtiene la maestría en Ciencias Antropológicas y el doctorado en Antropología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde actualmente es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, ¿no? Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son la etnografía de México y la historia de la antropología en México. En la primera, en la etnografía de México, tiene varias publicaciones recientes, tiene mucho más que las que voy a mencionar, pero son algunas recientes. En 2021 publicó Huexolotl, pasado y presente en México, coordinado por Raúl Valadez de la UNAM, es una publicación digital. En 2021 también La Danza de los Pavos, Cotzcalco en Zitzás, Yucatán, El lugar de los animales en la cosmovisión de los pueblos mayas peninsulares. Es un capítulo en un libro coordinado por Ariel Anat de Vidas, Nicolás Lazzanopoulos y Peric Pitú, que se publicó en CEMCA, el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos de México, ¿no? También en 2021, Los Últimos Mayas, una reflexión sobre la etnografía y la fotografía. También Andrés es un fotógrafo, etnógrafo, fotógrafo desde sus inicios, ¿no? En la investigación en el campo. De hecho, la foto del cartel es una foto de él de hace varias décadas. Y también en la línea de etnografía de México, en 2018, Chiapas, una diversidad cultural en movimiento, que fue un capítulo de un libro coordinado por José del Val, Carolina Sánchez y Carlos Sola, Estado de Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Chiapas, ¿no? Y en historia, la línea de historia de antropología en México tiene numerosas publicaciones. Los últimos que nos proporciona son Diálogos y Confrontaciones, la antropología y la política indigenista del siglo XX mexicano, en Óscar Contreras y Cristina Puga, Ciencias Sociales y Estado Nacional en México, que fue publicado por Fondo de Cultura. Y finalmente la Constitución Mesoamericana, que fue publicado en 2015, la configuración de un paradigma, que es un capítulo de un libro publicado por Alejandra Gámez Espinosa y el muy querido Alfredo López Austin, ¿no? Como coordinadores, ¿no? Eso también se publicó en una coedición entre el Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues sin más, es un gusto para mí, un honor tener aquí en este foro a Andrés Medina. Andrés, por favor, te doy la palabra. Adelante. Muchas gracias. Gracias por la invitación, sobre todo por la oportunidad para plantear algunas de las ideas que estoy elaborando todavía. Así, tiene muchas de las cosas que planteo tienen un tono todavía provisional, pero pretendo abrir una discusión sobre un tema que es vital para la etnografía o la antropología mesoamericanista, sobre todo. El punto de partida es el libro de Francisco Javier Clavijero, publicado en 1780, Historia del México Antiguo, porque marca una reflexión sobre el pasado de México, recuperando su complejidad. Este libro emerge de las discusiones que se daban en el siglo XVIII en Europa, donde había una actitud bastante racista y, digamos, negativa sobre los pueblos indígenas, en particular de México. Buffon y De Pau tenían opiniones muy extremas racistas, y Clavijero, que vivía en Italia, decidió contrarrestar esas críticas
escribiendo un libro en el cual muestra la complejidad de la sociedad mexicana a partir de las fuentes del siglo XVI, y sobre todo lo que él plantea es decir, así como Roma tiene un pasado precristiano y como Grecia tiene igual un pasado clásico precristiano, México tiene un pasado mesoamericano, no claro, no el término mesoamericano, tiene un pasado de una gran complejidad. Es decir, contrarresta las ideas que había en ese momento para plantear entonces la complejidad de una sociedad que está documentada en las fuentes. Yo creo que este libro de Clavijero marca el inicio de una tradición mexicana de estudios de parentesco en cuanto habla de la complejidad de la sociedad. Y este planteamiento va a marcar profundamente muchos de los estudios de parentesco del principio del siglo XX. El otro referente que marca también profundamente a la discusión mexicana es el libro de Louis Morgan, Ancient Society, publicado en 1877, donde toma como eje de su reflexión el calpoli en el náhuatl, y lo compara con el clan iroqués en cuanto que es homogéneo, es igualitario. En cambio, su discípulo Adolf van der Leer escribió un libro, un artículo en 1878, donde toma la posición opuesta diciendo que no, que el calpoli o calpuli, me gusta más ese término que es más usado frecuentemente, que el calpuli es la base económica y social de la sociedad antigua mexicana. Aunque después Van der Leer toma la posición de su maestro y acepta la posición de la igualdad del calpuli. Sin embargo, creo que están planteadas las dos grandes líneas de discusión que van a dominar buena parte de los estudios de parentesco y de las sociedades mexicanas en el siglo XX, es decir, quien asume una posición de simplicidad del parentesco, del calpuli, y quien asume una complejidad de este mismo elemento. Manuel M. Moreno escribe un artículo en 1928, un libro, perdón, que es su tesis dirigida por Alfonso Caso, donde recupera la idea de Clavijero mostrando la complejidad de la sociedad mexicana, es decir, contrarrestando la idea de la simpleza que plantea Morgan. Pero paradójicamente, en 1953, Gonzalo Aguirre Beltrán, en su libro Formas de Gobierno Indígena, recupera la posición de Morgan, diciendo que el calpuli es un clan igualitario, como el de los iroqueses. O sea, esas dos líneas están marcando profundamente la discusión del parentesco en Mesoamérica. Esas dos posiciones reaparecen después y son confrontadas a través de los trabajos de López Austin, quien plantea que Calpuli es una organización gentilicia, es decir, toma una posición pues de decir que el Calpul es un grupo de parentesco. En cambio, Pedro Carrasco toma la posición para decir que el Calpul es una categoría administrativa. Y el material que ofrece Carrasco tiene un artículo muy interesante que se llama Tepoztlán en el siglo XVI, donde muestra cómo el término Calpul se usa para diferentes instancias organizativas. Es decir, hay una unidad mínima barrio que se llama Calpul, una unidad mayor compuesta de Calpul que también se llama Calpul, lo cual muestra este carácter administrativo. Ahora bien, esta discusión entre lo gentilicio y lo administrativo en la historia, creo que se puede resolver en parte reconociendo que mientras que lo que pasaba en la Ciudad de México era en el siglo XVI, era una compleja, es decir, en la cual ya prácticamente el Calpul era una administrativa, dada la estrategia expansionista de la Triple Alianza y el control que se requería de la producción de alimentos. En cambio, esto no pasa igual en otras regiones de Mesoamérica, donde no tenían esta presión tan grande de control político, económico y administrativo. Es decir, creo que con la etnografía y con los datos históricos podemos asumir que son dos variantes, dos fenómenos, dos expresiones de un mismo fenómeno de las bases de parentesco de las sociedades mesoamericanas. Una pista que va a ser importantísima para entender el carácter del parentesco
es el artículo de Fredegan publicado en 1934 en American Anthropologist, donde habla del matrimonio entre primos cruzados. Aquí ya está aludiendo a algo que está presente en Mesoamérica, que me parece va a ser el centro de lo que yo planteé después, que es un sistema de parentesco en el cual se distinguen primos paralelos de primos cruzados. El sistema Omaha en la categorización de Murdoch. Y este es quizá una propuesta muy sugerente que, que marca mucho los estudios de parentesco, sobre todo porque es la influencia de Radcliffe Brown en la Universidad de Chicago. Él escribe este artículo bajo la influencia de Radcliffe Brown, y esta influencia se va a apreciar en los primeros trabajos etnográficos que se hacen en los años 40 en México, en el área de Chiapas especialmente. Para volver a la referencia del México antiguo, habría que señalar cómo Paul Kirchhoff impulsa una investigación sobre el calpul en la sociedad mexica, y unos alumnos, Arturo Monzón, hace a su tesis sobre el calpul para mostrar que es un sistema, es una organización que permite la diferenciación social, aplica la idea de Kirchhoff del clan cónico, que permite la producción de diferencias sociales internas, contrario a la idea de un grupo homogéneo, como era una de las propuestas sobre el carpool. Kirchhoff dice, no, es un clan cónico, y Monzón se mete a estudiar la historia antigua y plantea que sí, que hay un clan cónico. Sin embargo, Kirchhoff no está de acuerdo, de alguna manera no está de acuerdo con la idea de Monzón. Hay un conflicto ahí, porque este planteamiento no se retoma, se olvida, pues no se recupera esta propuesta de clan cónico. Inclusive, en un artículo posterior, de los 50, Kirchhoff habla de los tres grandes sectores de la sociedad mexica: los comuneros, la nobleza y los terrasgueros. Y podemos asumir que tanto comuneros como terrasgueros tienen como base social y económica la milpa, el trabajo agrícola, y lo que voy a plantear después es la existencia de estos linajes patrilineales. Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, en su libro El pasado indígena, que es una excelente síntesis de la situación no de Mesoamérica, sino de México, porque incorporan la parte de Aridoamérica y de Oasis América, hablan del importante calpul, pero solamente mencionan que es un grupo de parentesco, no avanzan más allá de eso. O sea, es la idea de un grupo de parentesco, es la que está, o sea, defendiendo su hipótesis de una sociedad gentilicia. Y creo que la discusión comienza a abrirse, y creo que en este caso yo voy a plantear eso, que desde la etnografía podemos hacer una serie de planteamientos que abarcan tanto la parte etnográfica como la parte histórica. El grupo de estudiantes que va a Chiapas, hay dos grupos dirigidos por Sol Plack de la Universidad de Chicago, y que llega aquí como maestro de la antropología. Él hace primero un viaje a Chiapas y va a Sinacantán con un grupo de 8 estudiantes para entrenarlos en el trabajo de campo, y los introduce de una manera bastante disciplinaria, digamos, porque era muy exigente. Anita Chapman decía que era un tirano tax, porque los obligaba todos los días a hacer diario de campo, a hacer discusiones sobre lo que habían encontrado. Es decir, les exigía mucho trabajo. Y por supuesto, la redacción del diario de campo. De estos 8 estudiantes, solo 3 van a hacer posteriormente, en 1944, 3 investigaciones a profundidad. Fernando Cámara va a dedicarse a estudiar los sistemas de cargos, y trabaja en varias comunidades, pero todo en Tenejapa, que es su tesis sobre Tenejapa y la comunidad celtal. Calixta Guiteras se dedica a estudiar el parentesco en varias comunidades, y sus trabajos son, digamos, la base de muchas discusiones posteriores. Que trabaja en Cancún, una comunidad celtal, trabaja en Chachihuitán, una comunidad también tzotzil, y en San Pedro Chenaló, una comunidad tzotzil.
Estas investigaciones van a ser muy importantes porque van a plantear algunas características del parentesco en Chiapas y se van a extender a generalizar al resto de México. Ahora, quisiera mencionar que el tercer estudiante, Ricardo Pozas, va a Chiapas y aplica una idea que viene de las propuestas de Kirchhoff. Él va a estudiar la renta de la tierra en Chamula y hace un artículo que me parece importantísimo, que se llama La fragmentación de la tierra en Chamula, publicado en 1945. Este artículo, que además es rechazado por Kirchhoff, de hecho, Posas se decepciona frente a la actitud de Kirchhoff, que no, hace muy crítico ese artículo y no lo acepta. Sin embargo, creo que este artículo tiene la semilla de lo que yo voy a plantear posteriormente, que es el papel del parentesco en la organización social, y Chamula muestra un caso muy extremo, pues, que es la fragmentación de la propiedad de la tierra. Y eso básicamente. La discusión etnográfica creo que se nutre de los artículos de este grupo que va a Chiapas, con planteamientos de Calixta Guiteras, sobre Cancún, Chalchihuitán y Chenaló, y sobre todo, lo que es muy importante es un artículo que publica Alfonso Villarrojas en 1947 en una comunidad celtal, Oxchuc, para mencionar cómo la organización social de Oxchuc está integrada por dos grandes mitades que llaman calpules en el lenguaje de hostiles. Aquí aparece una cosa que es un tema apasionante, que es cómo llega un término náhuatl para calificar esas formas de organización en las comunidades de Chiapas. No solamente las celtales y hostiles, también los soques. Tuxtla estaba organizado en 4 calpules. Pero ese es un problema que no voy a tocar ahora. Simplemente quiero mencionar cómo el trabajo de Villarrojas es muy importante, marca líneas de investigación muy interesantes, no solamente al reconocer que existen linajes patrilineales y clanes que él identifica con los apellidos en español que usan en las comunidades indígenas, es decir, los nombres que se usan en las comunidades indígenas de Chiapas son un apellido español y un apellido celtal o tzotzil. Hay más apellidos celtales o tzotzil que españoles, y entonces estas relaciones de apellidos españoles y apellidos indígenas, y apellidos celtales o tzotzil, lleva a suponer que los apellidos españoles marcan clanes y los apellidos celtales o tzotzil marcan linajes, patrilinajes. Pero además Villarrojas revela una estructura política del Calpul que tiene a la cabeza a un funcionario, el Cadinab, que es caracterizado por alguien que tiene calor, fuerza. De hecho, Cadinab quiere decir el que calienta, el que recalienta, que habla de la importancia del calor en la tradición mesoamericana, que en este caso es solamente en los Shuk, pero que va a plantearse como un tema que va después enriquecer y aumentarse cuando se da la discusión entre frío y caliente. Y López Austin, en su libro de 1980, eh, 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 muestra cómo este tema del calor es parte de una dinámica que atraviesa la cosmovisión mesoamericana en el dualismo de lo frío y lo caliente, entre otras dualismos que aparecen en esa cosmovisión. El trabajo de Calixta es muy interesante y creo que plantea temas muy interesantes, porque en Cancún encuentra que hay linajes patrilineales y los clanes aparecen como unidades territoriales con sus propias autoridades. Este es un tema muy, muy interesante que habría que explorar, porque en gran parte de las comunidades viene después un proceso de acotamiento de la tierra, de reducción de las tierras y y perder la base territorial del Calpul, encontrándose los patrilinajes en todas las comunidades, como veremos en el caso de Bachacón, que es una monografía extraordinaria en ese sentido. Por lo pronto, la idea de los linajes patrilineales en Cancún es muy, muy sugerente. Y los clanes como una unidad, como una unidad territorial y política. Y la comunidad dividida en dos mitades, lo que llama culibales,
Calixta Guiteras, según lo consigna. Este planteamiento es muy interesante y creo que marca mucho la discusión posterior. Después, Calixta va a Chalchihuitán, una comunidad tzotzil muy al norte del área celtal tzotzil, y encuentra que la comunidad se divide en 5 calpules y que cada calpul tiene sus patrilinajes. Y los patrilinajes tienen la propiedad de la tierra. Y sobre todo menciona la presencia de una terminología de parentesco de tipo Omaha, es decir, esa terminología que unifica primos paralelos y que contrasta con los primos cruzados. Calixta Guiteras también trabaja en San Pedro Chenaló. De hecho, su gran trabajo es Los peligros del alma, que es un producto de un trabajo en equipo en el cual aparece el personaje central, Manuel Azojón, y que ahí encuentra que en Chenaló hay 3 grandes secciones o calpules, y que estos muestran una transición desde el tipo Omaha a un tipo intermedio en uno de los calpules, el que está más al sur. O sea, aquí comienza la idea de hay variaciones en la terminología de parentesco. Esta idea la vuelve a repetir Barbara Metzger cuando trabaja con las comunidades celtales, y en el informe Man Nature de la Universidad de Chicago publica un artículo en el que dice que este mismo planteamiento de Calixta Guiteras aparece en los celtales de Cancún, de Oshchuk y de Amatenango. O sea, la idea se mantiene de que hay una transición, un proceso de cambio. Creo que estas ideas se van a presentar cuando se discute cuando se hace una síntesis. Perdón, ya me equivoqué, me salté la síntesis. Sí, esta idea comienza a aparecer en las síntesis que se hacen en el estado de parentesco en Mesoamérica, o en México, concretamente. En 1952, Calixta Guiteras presenta una síntesis de los temas de parentesco, es decir, de los de Chalchihuitán, Chenaló y Chamula, en este simposio que se hace en Nueva York, auspiciado por la Fundación Viking. Y aquí expresa esta idea de un cambio que va del sistema unilineal al sistema patrilineal, a un sistema bilateral. Y como señala Robichaud en algún artículo que tiene, dice, o en el planteamiento que hace, que aquí lo que es evidente en estas ponencias que se presentan en Nueva York es la influencia de Redfield, del continuum folk urbano, que marca profundamente la antropología mexicana de los 40 y los 50. Porque igualmente, esta idea del cambio aparece en otros autores, en Cámara, por ejemplo. Fernando Cabra habla de los temas de cargos y dice hay un continuum que va del sistema de cargos centrípeto, es decir, cerrado, a uno centrífugo, es decir, abierto, pero aplicando esta idea redfieldiana. De hecho, el artículo de Cámara impacta profundamente la etnología mexicana, y buena parte de las investigaciones sobre sistemas de cargos sigue esa línea bajo el influencia de Redfield. Después, en 1967, Kimmel Romney, publica una síntesis en el Handbook of American Indians, en el volumen 6, en la cual usa un esquema parecido al análisis componencial, esquemas de sistemas de parentesco, en la cual delimita lo que sería los campos semánticos y cómo el parentesco fragmenta esos campos semánticos. Aunque él aclara que no es exactamente el análisis componencial de los lingüistas, pero es una información muy esquemática, que en general es rechazada por varios investigadores, excepto por Víctor Franco Pelotía, que voy a mencionar posteriormente. Después yo publico un resumen del estudio de parentesco en 1975 en la revista Anual de Antropología, y donde menciono la importancia de la terminología y de la organización social. Creo que esos son las 2 grandes líneas de discusión, la terminología y la organización social, porque va a haber autores que van a olvidarse de la terminología y se van a concentrar en la organización social. Por este artículo, lo que yo hago es un resumen de lo que había hasta ese momento en la etnografía mexicana,
sobre estudios de parentesco y que se puede agrupar en grandes categorías. Después, en 1988, Víctor Franco Pelotier hace un trabajo sobre parentesco y se concentra precisamente en estudiar las propuestas de Romney sobre el análisis componencial y hace una discusión muy interesante sobre estos estudios y que ya para los 80 ya eran muchísimos. O sea, los lingüistas como que se embelezan con el análisis componencial y aparecen muchísimos artículos de análisis de parentesco exponencial. Sin embargo, una cosa es la terminología de parentesco y su campo semántico, como es lo que plantea el análisis componencial, y otra cosa es cómo se expresa en las relaciones sociales de las comunidades que tienen sistema de parentesco. Es decir, si vamos a la etnografía y miramos cómo se expresa el parentesco en actividades como el trabajo, como el matrimonio, entre otras cosas, en la organización política, veremos que el tema adquiere otras dimensiones más prácticas, más vinculadas con la vida cotidiana, con la vida de las comunidades. Finalmente, habría que mencionar, claro, el trabajo de David Robichaud, que hace un evento académico, un coloquio a finales de los 90 y publica 3 volúmenes que son, digamos, la síntesis de las discusiones de parentesco en México, diferentes líneas. En 2003 sacó un volumen, en 2005 otro más, y uno sobre el parentesco, otro sobre la familia, y en el 2007 otro sobre las transiciones familiares, el sistema familiar. Una cuestión que yo observé, y en este sentido creo que es importante deslindarse del análisis de la terminología de parentesco, es que los análisis componenciales generalmente trabajan con informantes a los que le piden que expresen todas las categorías de parentesco que se reconocen en los datos que ellos recogen. Pero aquí aparece algo que es muy interesante porque agotan las posibilidades lógicas de cada sistema de parentesco y no observan cómo ese sistema de parentesco se expresa en la vida cotidiana, en el trabajo, que es lo que yo planteo. Entonces creo que no hay que desechar el estudio de las terminologías siempre y cuando las articulemos a la organización social de las comunidades mesoamericanas. Ahora sí, vuelvo a los planteamientos de los 40 y lo de Bárbara Metzger sobre la tormenta en comunidades celtales. Reconoce que hay una transición del sistema Omaha al sistema bilateral entre los grupos celtales. Ahora, sí, ¿qué pasa cuando ubicamos este sistema en las comunidades mesoamericanas que son mesoamericanas que tienen como base de subsistencia la milpa? Aquí creo que esto nos va a permitir mirar de otra manera el papel del parentesco. Y una cuestión importante es que generalmente la milpa ha sido muy despreciada en buena parte de la literatura histórica, digamos. Se habla de la milpa como un sistema, como el cultivo del maíz, como maíz, calabaza, frijol, y no se observa con más cuidado la complejidad de la milpa. Es algo que va a hacer un grupo de agrónomos que va a plantear la milpa como un agroecosistema de una gran complejidad. Como diría Sarucán, la milpa es un laboratorio de biotecnología. Entonces, en ese sentido, comenzamos apenas a recuperar y entender la complejidad de la milpa. Esto ya aparece en varios autores. Morley, trabajando en la área maya, dice que estaba la gran pregunta que se hacían los arqueólogos, bueno, y se siguen haciendo, ¿cuál es la base económica de una civilización tan compleja como la maya? Y claro, evidentemente es la milpa, pero no lo convence la complejidad. Entonces, Morley lo que hace es cultiva una milpa en Chichén Itzá durante 8 años para observar qué se puede extraer de esta experimento. Y lo que llega es a marcar 11 etapas en el proceso de trabajo de la milpa, de trabajo de la milpa. Etapas técnicas, digamos, que van desde la quema hasta el almacenamiento de la cosecha. Efraín Hernández Xolocotzi, que es el fundador de Estudios Agroecológicos, un agrónomo
de una gran importancia que impacta profundamente a la antropología mexicana, a la arqueología. Habla, estudiando a los mayas de la península de Yucatán, también de 17 etapas técnicas en el manejo de la milpa. Y Silvia Terán y Christian Rasmussen en 2009 encuentran que hay 19 fases, aunque ya tanto Silvia Terán, este grupo de Silvia Terán y Rasmussen incluyen aspectos del ritual en estas etapas. Y creo que dan la pista a lo que hay que hacer, es decir, una cosa son las etapas técnicas y otra cosa son los rituales que se asocian a estas etapas técnicas. Creo que hay una diferencia que nos va a abrir una puerta a la complejidad del pensamiento de los pueblos mesoamericanos a partir de observar los rituales que se observan a lo largo del trabajo agrícola en la milpa, a través de las etapas técnicas, pero expresadas en términos de ritualidad colectiva, pues. Alan Sandstrom, trabajando con náhuatl de la Huasteca, encuentra que se puede reconocer 11 etapas en el trabajo agrícola de estos nahuas. En tanto que Cristina Mapes, trabajando con purépechas de la región de Pátzcuaro, puede encontrar que hay 10 etapas en el trabajo agrícola. Cristina Mapes es más que nada bióloga y se ha especializado en la milpa. Y hace un trabajo intenso, un equipo en la cuenca del Pátzcuaro, y ella encuentra esas 10 etapas, que como digo, son etapas técnicas. El paso siguiente es articularlo a los rituales que están asociados. Esto es lo que hace Eustaquio Celestino, un antropólogo que es nahua de la montaña de Guerrero y que hace un trabajo sobre el Tetelcingo. Y él no separa las etapas técnicas de los rituales asociados y hace una enorme lista en la cual va marcando las etapas de la milpa y los rituales agrícolas que se hacen a nivel comunitario y a nivel local. Una cosa muy interesante que plantea Eustaquio Celestino es que los rituales agrícolas en la montaña de Guerrero, en Tetelcingo específicamente, tiene 2 niveles. Uno, el que hacen los patrilinajes, Xcotian llama él, y qué hacen las comunidades. Creo que aquí hay un elemento muy importante porque marca la importancia de los patrilinajes como unidad de trabajo y unidad ritual al celebrar las fiestas, la parte del ciclo agrícola, aparte de los que hacen en la comunidad. Entonces creo que aquí entramos a esta discusión de los grandes rituales del ciclo agrícola mesoamericano, donde entendemos entonces no solo la parte técnica, sino la parte ritual, que es la manera en que las propias comunidades expresan la importancia de las diferentes fases del trabajo agrícola. Y tenemos aquí mucha información cuando se ha trabajado en estos rituales y una gran diversidad que hay que trabajar eso. Voy a mencionar yo algunos ejemplos, sobre todo de Yucatán, porque la etnografía de Yucatán es muy rica en mostrarnos estas cuestiones desde la perspectiva de los propios milperos mesoamericanos. Y esto ha sido posible gracias, en parte, a que el equipo que trabajó en Yucatán, el equipo del INA, coordinado por el Afani Quintal, buena parte de los investigadores hablan maya. Entonces pudieron darnos mucho más datos muy ricos de cómo se entiende, cómo vive la experiencia ritual del cultivo de la milpa a lo largo del año. Igualmente, otra fuente de información es el libro que publicaron el Museo de Culturas Populares en 1982, cuando se inauguró el museo. Bonfil propuso que se hiciera un concurso en las comunidades del país para que hablaran sobre su experiencia del cultivo del maíz, y las monografías que enviaron desde las comunidades es de una riqueza informativa extraordinaria. Esta idea ya la marcó alguna vez Yorot González, diciendo que ese es el material muy rico. Y efectivamente, si uno va ahí, encuentra descripciones y perspectivas que hablan desde el centro de la comunidad. O sea, no son etnógrafos los que hacen eso, son los propios miembros de la comunidad apoyados por maestros y por asesores de las comunidades, etc. Entonces, es una información que está ahí muy rica. Así, en este libro encuentro una descripción de los en Pichoy, Yucatán, que es el grupo de Valladolid del Oriente. Hablan de 4 rituales para iniciar la milpa. Una ofrenda para dar inicio a la rosa tumba. Una ofrenda
de pozol sagrado para el dios del fuego y el viento, una ofrenda de pozol sagrado para la germinación de la semilla y las buenas lluvias, y ruegos y ofrendas en honor al dios Chac, que es el Chachac, el ritual de petición de lluvias. Y tiene además ceremonias para hacer los logros de la cosecha. La ofrenda con elotes, los pibil, el pivinal, y la ofrenda para agradecerle al gabeleán, el guardián de la milpa, el halcón. En la Cuenca de México encontramos desde la perspectiva de las fiestas que hacen las comunidades de los pueblos originarios, también marcadas algunas fiestas que hablan de la continuidad de estos rituales colectivos que marcan el ciclo agrícola, pero ya que en la Ciudad de México ya no hay milpas, o están muy pocas. Sin embargo, estos rituales se han continuado en el marco el marco urbano y mantienen mucho de su referencia a la cosmovisión mesoamericana. Las fiestas más importantes son la bendición de las semillas, el 2 de febrero, con la fiesta de la Candelaria, que es un ciclo que en el caso del sur de la Cuenca de México está vinculado con el culto al niño Dios como el Dios joven del maíz. Es un rito que comienza el 24 de diciembre, cuando se arrulla el niño Dios, con los rituales que se hacen el Año Nuevo, el 6 de enero y finalmente el 2 de febrero. El personaje central es el niño Dios. Y en Xochimilco alcanza una mayor elaboración porque el santo patrón, digamos, de estos rituales es el Niñopan, un niño Dios, que es la más importante fiesta de Xochimilco. Luego están los rituales de siembra, que ya prácticamente no hay pocos, pero sí está el, los rituales de petición de lluvias, que se hacen el 3 de mayo. Que de hecho esos rituales expresan el culto a los cerros, como lo planteaba Frodo López Austin, y se hacen en los cerros que rodean la Cuenca de México, sobre todo el sur, se hacen grandes fiestas, Xochimilco, Milpalta, Tlalpan, Tláhuac, son fiestas que a la cruz, pero la cruz en tanto síntesis de la milpa. Sabemos que las cruces de las comunidades mesoamericanas están pintadas de azul y de verde y que remiten al árbol sagrado de la vida. A las 4 esquinas también, donde se marcan también con cruces. Entonces, esta fiesta aparece en la Ciudad de México, en la comunidad de pueblos originarios, pero la propia ciudad ha tomado esta fiesta, gran parte de la población urbana, asociada con los albañiles y se toma como el Día del Albañil. ¿Por qué se toma como día del albañil? Porque en todas las casas que se están construyendo se hace un ritual colectivo en el cual participan los arquitectos, ingenieros y los albañiles, con una gran comida, con bebida, con una misa y poniendo una cruz en la construcción. Y la idea es que esta fiesta es para proteger a los futuros habitantes de esas casas, para que la casa no se coma, no enferme a los futuros habitantes. Esto lo encontramos en todas las ciudades mesoamericanas, pero aquí ese perdió ese referente y se habla del Día del Albañil. Sin embargo, forma parte de las fiestas importantes de la población de la Ciudad de México. La otra gran fiesta, que también remite al siglo XIX, es la fiesta del 15 de agosto, la fiesta de la Asunción, que es la aparición de los primeros elotes. Esa también es una gran fiesta, y lo que pervive en buena parte de los pueblos del sur son las llamadas elotadas, que originalmente son ir a la milpa, cortar los elotes y prepararlos ahí mismo con un ritual y comérselos ahí en la milpa. Actualmente ya se ha perdido buena parte, ya no hay milpas, pero siguen haciendo las elotadas, la gente sigue haciendo, hay una feria del elote, inclusive en Xochimilco, eh, el día 15 de agosto. Finalmente, la gran fiesta de raíz mesoamericana, viva y activa, creativa, y la gran fiesta de los muertos, que se celebra el primero del 29 de octubre, el 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre, y que tiene una simbología compleja porque muestra una influencia mesoamericana, pero también una influencia española, de la religión española feudal del siglo XVI, y tiene muchas influencias contemporáneas a través del nacionalismo y de las campañas que se hacen sobre el culto a la muerte en México. Entonces,
Este ciclo está marcado en la Ciudad de México. Otras ceremonias que se hacen en la Huasteca, las ceremonias de Chicomezochitl igualmente son de una gran espectacularidad. En algunos lugares de la Huasteca, las celebraciones duran una semana en la que hay ofrendas, en la que hay música, en la que hay una gran cantidad de comida, hay diferentes rituales, se sacrifican guajolotes, se hace comida, se hacen tamales especiales. O sea, es una fuente de expresión de la ritualidad asociada a la milpa, de una gran riqueza y una gran complejidad. Y que se hacen en la temporada de lotes, en la cosecha y en el año nuevo. Igualmente encontramos que en la cuenca del Balsas hay una gran celebraciones ya. Cathy Wood ha mostrado la importancia de estos rituales en estos pueblos nahuas de la cuenca del Balsas, los pueblos de la Santa Cruz, las grandes ceremonias de la Santa Cruz, las grandes ceremonias, que es la petición de lluvias, que se extiende además al 25 de abril y al 15 de mayo en algunos pueblos. Y las fiestas de la cosecha, que también son muy grandes y muy importantes. Entonces, tenemos descripciones etnográficas ricas, sustanciosas sobre estos ciclos agrícolas, pero tenemos que articularlos no solo al ritual, sino al trabajo, a la organización del trabajo. ¿Qué forma asume esta organización del trabajo? Creo que el punto de partida es asumir el dualismo que permea el trabajo y la cosmovisión mesoamericana. El punto de partida son, el trabajo en la milpa se divide en el lado masculino y el lado femenino. El lado masculino es el trabajo en la milpa, hecha por el hombre, por los hombres. El lado femenino es el traspatio, la vivienda, la preparación de alimentos, el cuidado de los niños y los ancianos, el cuidado de los animales domésticos. Uno puede reconocer que hay una simbología en estas dos partes del lado de la milpa, está asociado el perro como el símbolo de lo masculino. Del lado de la mujer, el símbolo por excelencia es el guajolote, que vemos como esta relación se expresa en el pago de la novia y en muchos rituales del guajolote, donde se hace con guajolotes el pago de la novia, que puede ser preparados o vivos, y hay una gran diversidad de expresiones de este pago, lo que me voy a referir más adelante. Pero lo cierto es que el dualismo cruza toda la cosmovisión y que así como se expresa lo masculino y lo femenino en la organización del trabajo, aparece también en la diferencia de lo frío caliente, el arriba abajo, lluvia, sequía, masculino y femenino, etc. Ahora, ¿cómo se organizan los grupos de trabajo? El núcleo mínimo son el padre y los hijos varones, casados y solteros. Este es el núcleo central más importante, lo que podemos llamar el patrilinaje, porque participan el padre, los hijos solteros y casados, y con frecuencia los primos paralelos, a partir de la presencia de un pariente viejo, pues, digamos, el fundador del linaje vivo. Y este grupo es de gran importancia. Además, una cosa que hay que mencionar es que estos grupos están muy bien organizados por el parentesco. Victoria Bricker escribió un artículo muy interesante sobre cómo se organizan entre las comunidades sociales a partir del parentesco y de la distinción mayor-menor. En este tema de parentesco, los parientes masculinos mayores de ego se distinguen. El hermano mayor, la hermana mayor. Los hermanos menores no se distinguen por sexo. Se usa un término genérico, kitzin, es muy chico, como en el caso del celtal, o itzin. Kitzin es el término que se usa. Entonces, el énfasis está puesto en los que trabajan en la milpa, en los mayores, y hay una jerarquía de trabajo. Esto lo hace Bricker en el artículo de 1973 para mostrar la complejidad de ese dualismo en mayor-menor y cómo se va reelaborando en la organización social de tres comunidades sociales. Mi información de Tenejapa muestra que no solamente sirve para organizar el trabajo, sino también para marcar la jerarquía política en las mayordomías y los grupos de alférez
y el ayuntamiento. La categoría banquil contra la categoría Kitsin. Y la categoría banquil tiene una serie de desdoblamientos. Primer banquil, segundo banquil, tercer banquil, o bien da igual, los menores se jerarquizan. Por este dualismo está vivo en la organización política, en el trabajo, en la organización social de las comunidades celtales y tzotziles. Esta estructura también plantea una serie de fricciones que me parece muy interesantes mencionar. David Ruiz mencionó cómo la herencia la recibe el hijo menor. Y en la mitología y sabemos, bueno, que en la mitología, sobre todo en los Altos de Chiapas, el hermano menor se llama Kosh, que es el correspondiente al náhuatl, se me el nombre en ese momento del náhuatl, pero Kosh es el que hereda las tierras del padre y la casa, pero hay una rivalidad entre los hermanos. Entonces hay una serie de mitos en los cuales los hermanos mayores quieren matar al hermano menor, y el hermano menor siempre acaba triunfante. Pero esto habla de esa rivalidad que hay entre hermanos mayores y hermanos menores. Pero hay una rivalidad entre el hermano mayor y el hermano menor. Y hay choques por la herencia, pero finalmente la mitología expresa este conflicto. El otro conflicto muy fuerte que se da en estos sistemas patrilineales es el que se da entre la suegra y la nuera. El conflicto que se da cuando una mujer llega, lo que son exogámicos, son los hombres llevan y locales a su mujer, a la familia del padre, y ahí comienza un conflicto entre suegra y nuera y entre cuñadas, muy fuerte, que es en todas, digamos, es uno de los puntos álgidos del sistema de parentesco. Y también se resuelve mitológicamente cuando se habla de un hombre que va a buscar maíz y le dan 4 mujeres de colores diferentes que lleva a su casa con su madre les exige mucho trabajo, les pone a moler, las mata prácticamente, y entonces el hombre vuelve a regresar y reconoce que estas mujeres representan el maíz y los 4 colores básicos del maíz. Pero lo que quiero mencionar es cómo la mitología también expresa estos conflictos que se dan en estas coyunturas del sistema de parentesco. El otro concepto que también me parece muy interesante es el que nos da Cathy Wood cuando habla de la importancia de trabajar juntos. Entonces, la familia, el núcleo básico, los que trabajan juntos, o lo que dice el maíz es uno solo, o todos como uno. Esto habla de la importancia del grupo de trabajo. Es una unidad que es fortalecida por los rituales y los conceptos y por el trabajo mismo. Entonces, creo que aquí se subraya la importancia del grupo de trabajo. Esta misma idea la plantea Sandstrom en su trabajo sobre la Huasteca, donde dice que el grupo más importante de trabajo es el grupo de hermanos. No es el padre de los hermanos, son prácticamente los hermanos. Y es un grupo que no solamente trabajan juntos, sino que se constituye como un grupo que puede tener importancia política, pues, en el caso que da Sandstrom. Es decir, aquí se habla mucho de este vínculo importante entre los hermanos. Y claro, si pensamos bien, esto incluye a los primos paralelos que tienen la categoría de hermanos en el sistema Omaha, es decir, la categoría de hermanos se traslada a los primos paralelos. Y creo que este es un elemento que habla de este grupo de trabajo. En un artículo de Carrasco de Tepoztlán en el siglo XVI muestra esto. Cuando hace un censo de Tepoztlán en el siglo XVI se encuentra que la mayor parte de los habitantes del barrio que él estudia documentalmente son grupos de hermanos vinculados por el lado paterno, pues, los paternajes. Esto no pasa, dice Carrasco, ya en el siglo XX, cuando usa la información que tiene Oscar Lewis en su trabajo de Tepoztlán, muestra que el grupo de hermanos ya se ha reducido. Entonces hay una transformación de esta importancia del grupo de hermanos en el trabajo y en su expresión social, política y económica. Esta importancia del grupo de trabajo de hermanos se amplía al trabajo cooperativo de mano vuelta, como llaman. La mano vuelta se usa con parientes, con vecinos y con los compadres. Es algo que ya viene del periodo colonial. Es decir, los grupos de trabajo están bien articulados
a través de estos mecanismos, la mano vuelta, la proximidad residencial y el compadrazgo. Y eso constituye los grupos más importantes. Yo creo que el sistema de parentesco, la terminología nos ilumina mucho sobre estos grupos, estas obligaciones, estas carácter de la importancia de los grupos de parentesco en el trabajo y la jerarquización que se establece en el mismo. Ahora, quiero referirme eh, en la importancia del aspecto, yo estoy hablando de la producción y de la reproducción del sistema de pensamiento de la cosmovisión mesoamericana. Pero hay otro ámbito que es fundamental en el parentesco, que es la reproducción social, es decir, el matrimonio, las relaciones matrimoniales. Y sabemos que los pueblos mesoamericanos, el matrimonio es esta experiencia de una gran intensidad, de una gran complejidad, que abarca a todos los grupos vinculados a los patrilinajes. Jane Collier, trabajando en Sinacantán, mostró cómo el pago del precio de la novia implica a, a los patrilinajes y a sus vínculos de parentesco para conseguir los bienes con los cuales se va a pagar el precio de la novia. Sabemos que la petición de novia implica una tarea muy complicada, muy delicada. Con frecuencia hay representantes, los especialistas, los huehues en algunas partes, pero son los que negocian. Y Jane Conner muestra cómo esta operación implica un gran gasto por parte del patrilinaje del novio. Y la boda no se lleva a cabo sino después de 2 o 3 años, cuando se han reunido los bienes que piden los familiares de la novia para poder ceder a una mujer. Sí, este es uno de los grandes temas de la etnografía mesoamericana. Pero hablan de la reproducción de estos grupos de patrilinajes. Como mencioné, el trabajo del grupo de El Afán y Quintal en Yucatán desglosa estas experiencias en las comunidades mayas, donde reconoce la importancia de los intermediarios, de las negociaciones que se hacen entre los intermediarios y de la estipulación del precio de la novia. Hay aquí varias cosas muy interesantes porque aquí los parientes, y en toda Mesoamérica, son los parientes del novio son los que están implicados en este proceso de reunir el precio de la novia, que además tiene un contenido simbólico, no es un precio en dinero, es un precio en bienes que tiene un reconocimiento simbólico, que varían de lugar a lugar, pero que tienen una importancia simbólica por los elementos que la componen. Y uno de ellos, por ejemplo, en el Yucatán menciona el Afán y su equipo, cómo es fundamental la entrega de una guajolota, una pava que se entrega a los padres de la novia. Y según mencionan ahí, la pava debe entregarse completa, y en maya se dice que es una cosa completa, que alude a la virginidad de la mujer. Que si se entrega completa la pava, porque la novia va a pasar al grupo de los hombres, pero alude a esta virginidad. Entonces, el precio de la novia, en el caso de Yucatán, tiene en los guajolotes un componente muy importante, simbólico. Y ya sabemos que el guajolote tiene enorme complejidad simbólica en diferentes aspectos de la ritualidad de los pueblos mesoamericanos. También lo que subraya el Afán, y es algo que hemos visto, es cómo quienes son beneficiados por el precio del pago de la novia, el pago de la novia, son los parientes de la novia. En las grandes fiestas que se hacen son los parientes del novio como un núcleo pequeño y los parientes de la novia e invitados que reciben los banquetes, los ofrecimientos del pago de la novia. Creo que este elemento es muy importante, dado que habla de la importancia de esta transacción económica que también es una transacción política, dado que involucra negociaciones entre dos grupos de parientes, entre el pago de un conjunto simbólico. Aquí quisiera mencionar un aspecto que es importante, es este estilo de patrilinajes que articula diferentes parientes, tiende, en el caso de Yucatán, lo menciona también el Afani, a formar núcleos residenciales grandes dominados por un apellido, un patrilinaje, y cómo esto puede constituir grandes sectores de una comunidad que reciben el nombre del apellido dominante.
Y menciona, no en este artículo, pero habla así de las bodas entre grupos de hermanos de dos familias. O sea, no entra al fondo que es el matrimonio entre de primos, con primos cruzados. Y aquí quiero hacer una reflexión sobre el etnocentrismo que tenemos cuando, y yo lo veo en varios datos históricos, cuando dicen, y se casan el tío con las sobrinas, o la tía con el sobrino, que en nuestra perspectiva es algo muy cercano. Sin embargo, en la terminología de parentesco de los patrilineajes, los parientes de los primos cruzados son parientes lejanos. No solamente eso, sino que algunos de estos parientes son potencialmente parejas. Entonces, de alguna manera decir que hay una boda tío-sobrino es un etnocentrismo, y no tomamos distancia considerando que son los parientes cruzados, son parientes lejanos, que en el caso de gran buena parte de la comunidad son eh, parientes potenciales. Y como va a señalar Alain Breton en el caso de Bachajón, estas alianzas permiten el mejor control de la tierra y la protección de la tierra, como él estudia en Bachajón. Entonces creo que aquí hay un tema muy rico de distanciarnos de este etnocentrismo, de hablar de bodas entre tíos y sobrinos, que con frecuencia aparece en los datos históricos, cuando ven la información histórica de varios historiadores del México antiguo, hablan de este matrimonio, de estos matrimonios, que tienen sentido también en lo político, en el sentido en cuanto que implica alianzas políticas entre grupos políticos, pero se expresa hasta la actualidad en esta exigencia de proteger, de ampliar la protección, la propiedad de la tierra. Bueno, y un último aspecto de esta organización que quiero mencionar es la presencia de la poliginia, que aparece en muchas comunidades con este sistema patrilineal. Hugo Nutini en Tlaxcala, en Contla, menciona la gran presencia de la poliginia en donde él investiga, y habla de parejas, familias integradas por un varón casado con 4 mujeres, otro caso con 3 mujeres, y la mayoría con 2 mujeres. Y hace una distinción entre las mujeres viviendo separados o juntos en una casa. Menciona el caso de un hombre que se casa con varias hermanas y por tanto convivió juntos, pero otros viven separados. ¿Qué significa esto? Y este mismo fenómeno lo encuentra Julieta Valle trabajando en la Huasteca, y habla de cómo en gran parte a veces se ve mal esta poliginia, pero en las comunidades huastecas específicamente es un fenómeno frecuente y mirado no con este crítica o esta repugnancia que se muestra cuando se habla de estos matrimonios, de la poliginia, sino diciendo que es forma parte de la organización del trabajo en las comunidades, porque eh, no como dice Nutini, que es una herencia mesoamericana, es más bien una característica estructural del parentesco patrilineal. Y lo que según dice Julieta Valle Esquivel, de hecho, las mujeres son muy buenas administradoras. Cuando alguien se casa con 3 o 4 mujeres, cada una maneja su presupuesto independientemente, pero sobre todo se van formando grupos de hermanos, o sea, los varones que van creciendo en ese contexto van a formar grupos de hermanos, dado que para el es patrilineal, que van a tener una importancia económica, social, política. Entonces creo que no hay que perder de vista este aspecto de la implicación del parentesco, el trabajo y la explotación de la tierra a través del trabajo de la milpa. Quiero hacer una mención ya general sobre el trabajo de Alain Breton en Bachajón. Él estuvo en los años 80 en Bachajón, una comunidad celtal, y encuentra varias cosas muy interesantes. Primero, la terminología Omaha. Segundo, encuentra que los propietarios de la tierra son los patrilinajes y reconoce 44 patrilinajes. Estos 44 patrilinajes están organizados en 4 calpules. Sin embargo, ya no hay una correlación entre calpules y patrilinajes territorialmente, porque la escasez de la tierra ha conducido a que se entremezclen los patrilinajes, pero igualmente siguen siendo las unidades básicas de propiedad y de trabajo. Esto lo encontramos también en los Chup, donde igual la unidad básica de propiedad y de trabajo son los patrilinajes. No importa ya, de hecho, como lo mencionó Villarrojas,
ya los calpules no tienen una expresión territorial, solo organizativa. En cambio, en el caso de Bachajón, los calpules tienen un espacio simbólico territorial en la cabecera. Cada uno tiene un espacio definido, los 4 calpules, pero ya en el resto del municipio, en su territorio, se entremezclan los diferentes linajes a través de la explotación de la tierra. Entonces creo y la otra cosa que menciona Bachajón, Alan Breton, es que efectivamente hay 2 sistemas de denominación, el español y el local, el celtal, pero no, los países españoles no son expresión de clanes, como decían los etnógrafos de los 40. Son 2 sistemas de denominación distintos, uno que vincula a la persona o a los individuos o a las familias con el exterior, como yo lo encontré en Tenecapa. Es decir, cuando se habla con autoridades que no son indígenas, se usa la terminología en español. Cuando se remiten internamente en celtal, el apellido que existe, el que se maneja, es el apellido celtal. O sea, son 2 espacios, 2 sistemas, como dice Bretón, de denominación. Finalmente, ¿cuál es el elemento clave que nos conduce a la transformación de los sistemas de parentesco en Mesoamérica? Es la propiedad de la tierra. Y creo que el ejemplo, la propiedad y el trabajo de la tierra, y que el ejemplo de Chiapas es muy significativo, porque en Chiapas sabemos que las comunidades tienen gran cantidad de tierras en el siglo XIX, cuando viene la independencia, pero dadas las leyes liberales que van a regir al país a partir de la independencia, desaparecen los gobiernos indígenas, los cabildos de indios, y comienza el avance de la población no indígena sobre las tierras de las comunidades. Y viene un proceso de destrucción de la propiedad comunal bajo el régimen liberal. Los datos que da Jean Rous sobre Chiapas son impactantes. La familia Larrainzar se apropia de 800, 900 caballerías que eran de Chamula. Y muchas comunidades son acotadas porque la población no indígena se apropia y hace ranchos y fincas, grandes fincas que se hacen con las tierras de las comunidades. Y él muestra cómo la llamada guerra de castas en el siglo XIX, en Chiapas, que era Chamula, no es tal guerra de castas, sino es una respuesta de los chamulas frente a este robo y este saqueo de sus tierras por parte de la población no indígena. Y no digo ladinos, porque ladino es un término muy específico. Es la población casi blanca, diríamos, no ladina, la que lleva esas grandes apropiaciones, grandes familias, los Larrainzar, por ejemplo, que es quienes se apropian de las tierras de Chamula. El perder la tierra lleva a una reducción del espacio. La reducción del espacio lleva a una reorganización social del trabajo. Y hay un proceso de fragmentación de la tierra a un cambio en el sistema de parentesco. Es lo que encuentra Chamula, es lo que encuentra Chamula Ricardo Pozas. Es decir, el cambio que señala Calixta Guiteras de parentesco no es un fenómeno cultural, es un fenómeno estructural, dado que las comunidades van perdiendo sus tierras y se van reorganizando en ese sentido. Y un dato que es muy interesante, la comparación que hacen tanto George Collier como Frank Cancian entre Sinacantán y Chamula. En Chamula, la propiedad de la tierra lleva a que se fragmente y a que haya una diáspora Chamula. Gran parte de la población Chamula, una buena parte, se va a San Cristóbal y se expande a nivel nacional inclusive por este acotamiento de su propiedad y su reducción de su territorio. En cambio, en Sinacantán, ellos rentan tierras en la cuenca del Grijalva, de tal suerte que la unidad de parentesco que está en los Altos, en Sinacantán de los Parajes, se mantiene porque trabajan en las tierras calientes. Ellos también pagan trabajo a otros trabajadores, a trabajadores agrícolas como chamulas o gente de San Miguel Mitontec, pero la estructura familiar en Sinacantán, en los Parajes, es con grandes patrilinajes. Y Collier distingue perfectamente, dice, hay patrilinajes que son grandes, complejos, pero no son todas las poblaciones. Hay, por supuesto, que no, hay gente que no, en Sinacantán, que no tiene esta estructura compleja de organización a partir del parentesco. Y Cancian yo lo había mostrado cuando dice, ¿quiénes son
los que ocupan los cargos de los sistemas de cargos más importantes en su monografía clásica de 1976, cuando muestra que, contrario a la idea de Gary Gould de comunidades homogéneas, son comunidades estratificadas. Y muestra cómo el sistema de cargos en Sinacatán está perfectamente estratificado y solamente las familias ricas son las que ocupan los cargos directivos del sistema de cargos y de la política. Y estas familias son patrilinajes bien organizados que trabajan e impulsan a sus jóvenes a ocupar tempranos sistemas de cargos, de tal suerte que ellos controlan los sistemas de cargos a partir de ese apoyo familiar que se da de grandes patrilinajes. Es decir, y aquí quiero ya concluir señalando que lo que yo planteo es que hay un modelo histórico, un modelo teórico que atraviesa la historia de Mesoamérica. Por los datos de la lingüística sabemos que los pueblos mesoamericanos tienen una antigüedad de 4.000 años mínimo, 4.000 años mínimo. Como lo muestran los grandes troncos lingüísticos, el Otopame, el Yotonagua, el Maya, o sea, habla de una gran antigüedad y una presencia de estos pueblos en el continente mesoamericano. Estos pueblos tienen su base económica social en la milpa y la organización a partir de la milpa, pero sobre todo es el grupo de la organización del trabajo como patrilinajes la que constituye la base social de estas comunidades. Entonces, estos tres aspectos, la milpa, el trabajo colectivo de parientes, patrilinajes y las lenguas muestran un proceso milenario que llega hasta nuestros días. Por lo tanto, tenemos que entender que el trabajo en la milpa es el básico, el control básico de estas comunidades. Vienen de los grandes centros urbanos, ya en el formativo o preclásico, en el clásico, el posclásico, pero la base social y económica sigue siendo la misma. El grupo de parentesco o calpules que sostienen a estos grandes sistemas. Entonces, tenemos que mirar de otra manera la etnografía como un punto de referencia para construir una historia milenaria que es la historia de Mesoamérica. En fin, aquí lo dejaría. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Andrés, por un recorrido histórico y luego con unas ideas muy sugerentes sobre la organización social, el ritual y la base económica, ¿no? En que sustenta un principio patrilineal muy importante, ¿no? Que organiza a la gente, ¿no? Bueno, pues es que pasaste por casi todas las fuentes, ¿no? De las antiguas a las más recientes. Es un excelente recorrido, ¿no? Que creo que muy útil y luego aterrizarnos en la cuestión de los milperos, ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿No? Vemos en los pueblos originarios siguen cuestiones, ¿no? Del ritual, pero también por la transformación del campo, la sobrepoblación, la migración, pues vamos a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Le paso la palabra a Javier, ¿no? Javier Serrano, ¿quisieras agregar algo? Y luego damos pie a las preguntas. Hay varias preguntas en el chat, ¿no? Que vamos a canalizar, Andrés. Y bueno, Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias, la verdad que excelente. Yo pienso que quizás fuera de Mesoamérica el concepto de milpa no es tan fácil de asimilar, digamos. Es decir, recién me estaba preguntando un compañero que no es antropólogo de acá, bueno, ¿qué es eso de la milpa? Le digo, bueno, eso requiere cierta explicación, ¿no? Sin embargo, yo quiero hacer como el siguiente comentario, o más bien la siguiente pregunta. El sistema, cuando uno lee, cuando uno mira, parece ser extraordinariamente eficiente, sobre todo cuando uno piensa que hubo, digamos, procesos urbanos digamos, con mucha gente, digamos, que alimentar. Y me pregunto, en vista de que las hambrunas son frecuentes en muchos contextos, si eventualmente no habrá tenido sus crisis y si hay algún tipo de contexto ritual, digamos, para esto, y si está también vinculado, si así fuera, si también está vinculado al parentesco. Pero la idea que quiero presentar es que el sistema suena tan perfecto, y si bueno, en algún lugar esto tiene que fallar, tiene que tener algún tipo digamos, de crisis, y a ver si eso, digamos, afecta al sistema social que está vinculado a la milpa. Ese es como el comentario
y pregunta que quisiera hacer. Sí, contesto. Sí, por favor, de una vez en lo que Sí, no, seleccionamos preguntas. es que la clave está en lo que planteó Kirchhoff cuando definió Mesoamérica. ¿Cuál es el modo de vida de una región, de un pueblo en particular? ¿Cuál es? Y esta idea del modo de vida le lleva a reconocer las tres grandes áreas culturales en el continente americano, que son recolectores cazadores, recolectores y agrícolas y campesinos de medio tiempo, y los grandes grupos campesinos, las grandes comunidades. O sea, la milpa es una unidad de trabajo, es que se desarrolla. Además, esta idea también viene de Claude Meillassoux, que habla de los sistemas patrilineales, porque solamente aparecen en los pueblos cerealeros, es decir, donde se cultiva cereales. O sea, no hay diferencia entre los que cultivan cereales y los que cultivan tubérculos, por ejemplo, que donde son más con tendencia matrilineal. Entonces, la milpa es una unidad de trabajo, es un espacio de trabajo. Un espacio de trabajo que históricamente lo que hace es reproducir la vegetación que la rodea con plantas cultivadas. Esto lo mencionan sobre todo con los mayas. Los mayas lo que hacen es reproducen con la milpa el sistema de selvático que los rodea y van adaptando plantas y van, o sea, es como dice Sarucán, un laboratorio de biotecnología, es decir, ellos van experimentando. Entonces, después de miles de años, han logrado controlar plantas y han logrado tener sistemas complejos de cultivo que se complementan. O sea, la milpa es un sistema agroecológico que se complementa perfectamente y que sigue vivo. Se siguen domesticando plantas silvestres que aparecen en la milpa, las arbences, los quelites, hay una serie de plantas que están en ese proceso y siguen. Entonces, como que la milpa es este espacio de trabajo, de cultivo, que obliga a un trabajo colectivo, masculino y femenino, por otro lado, que permite no solamente la subsistencia en la reproducción social, de hecho es la base económica y social de los grandes sistemas como los teotihuacanos, o sea, un sistema urbano de una gran complejidad. No sabemos de hambrunas, posiblemente, a propósito que preguntabas, yo no tengo datos, eso, pero en la época colonial sí hubo hambrunas tremendas, pero claro, en la época colonial ya los españoles se habían apropiado de muchas tierras, o sea, aquí el factor clave es la disponibilidad de tierras, y este agrónomo Hernández Xolocotzi, que estudió en Yucatán, dice, el sistema de milpa requiere una gran superficie, sobre todo el sistema de rosa, porque tienen que dejar en la tierra en descanso varios años. Pero estas tierras en descanso tienen una función ecológica. Con frecuencia, ahí guardan tubérculos que les van a servir para las épocas de hambre. Y también van a ser fuente de alimento por los depredadores que llegan a estas zonas. Entonces se tienen el proceso de recuperación de las tierras, tiene etapas productivas de diferente manera. Ahora, hasta donde yo recuerdo, sí hay hambres, y las referencias a las hambres están en los libros, en la historia de los mayas, en los mayas peninsulares. Ahí hay datos de la hambruna. Hay un árbol que crece, se llama el nombre Chacté, se llama en maya, que tiene unos frutos que se considera que pueden alimentar, pero solamente cuando hay grandes hambrunas, la gente acude al consumo de estos árboles o frutos. Y en las relaciones de Yucatán, en los valles de Yucatán, aparecen estas referencias de épocas de hambre, en el Chilambalam sobre todo, porque dicen, la idea es que se va a repetir el ciclo, entonces avisan cuando hay hambres, pasarán hambres, para que se prevengan las poblaciones de futuras hambres. Pero sí, es la única referencia que yo conozco de los Chilambalames. Del centro de México no tengo noticias. Pero la otra es en la época colonial, en que también hay grandes crisis, grandes hambrunas, ¿no? Muchísimas gracias. No sé, David, si comenzamos con las preguntas. Hay ya varias preguntas. Yo supongo que algunas pasarán para si quieren, le paso una pregunta y luego tú vamos alternando un poco. Hay una primera pregunta de Néstor Vélez Catalán de Guatemala.
Y dice, tengo una duda al respecto del planteamiento que hizo sobre la importancia del matrimonio entre parientes para eficientar el control, La el tierra. control de la tierra. Si esto, a ver, Javier, Espera que eso es no es fácil esto porque se mueven las... perdón, se me va. ¿Puedes ver la Este, pregunta? sí, sí, pero dame un chancita. A ver, si esto suele ser un Aquí la tengo. mecanismo Veo, habitual en los grupos indígenas y la en tiempos actualidad recientes y se la puede actualidad, entender que el dice. desblindaje trae como consecuencia la exclusión, pues no permite la comunidad de dicho control por un linaje. No sé, quisieras contestar, Andrés. Sí, bueno, la idea del sistema, este sistema que distingue primos paralelos y primos cruzados, es primero ubicar parientes que nos llamamos primos, pero que en la terminología local son parientes lejanos, y que por lo tanto se prefiere el matrimonio entre estos parientes, de tal suerte que se generan redes densas de parentesco que tienen un control más eficiente de la tierra, que es el problema básico. Es decir, el tema de la tierra es el central. Y esto los datos de Yucatán también lo muestran. O sea, y esto es lo que encontró Fred Egan a partir del estudio de parentesco en las fuentes, el matrimonio de primos cruzados. O sea, este es un mecanismo que ayuda a fortalecer económicamente a las familias para proteger la tierra, pero también es un mecanismo que usa la nobleza por razones políticas. Entonces, creo que este sistema Omaha patrilineal se extiende a toda Mesoamérica. De tal suerte que la diferenciación social va a conducir a reorganizaciones, pero manteniendo esas grandes líneas de parentesco, cuya utilidad económica y política se advierte por este matrimonio de primos cruzados. Y sabemos perdón, en el centro de México, los grandes tlatoanis tenían muchos hijos y las hijas eran usadas para establecer alianzas con otros pueblos. Pero básicamente el sistema es un sistema patrilineal. Y el mamatriz de esto es el trabajo en la milpa y la organización del trabajo en la milpa. Ahí lo dejaré. Muy bien. Hay acá una pregunta de Catherine Wood, a quien aprovechamos a saludar. Ella ha sido también conferencista. Dice, bueno, agradece y lo saluda. Y Mi dice, comadre. dice, siempre que escucho la etnografía maya, pienso en contraste con los nahuas. Y pregunta en concreto, ¿cómo sería una comparación entre formas de parentesco y sus adaptaciones en el siglo XX entre estas dos grandes áreas geográficas? ¿Y qué influencias de diferentes grupos etnolingüísticos? Bueno, aquí la cuestión es que todo el trabajo en la milpa, en toda Mesoamérica es trabajo de milpa. Es decir, si yo dijera, ¿cómo defino Mesoamérica? Como una gran milpa, como una gran área cultivada con maíz, y donde hay excedentes permite la formación de diferenciación social. Entonces creo que las diferencias que hay de una región a otra tienen que ver con la disponibilidad de la tierra o el acotamiento de la tierra. Entonces el parentesco expresa cambios que tienen que ver con esta disponibilidad de tierra. Y la cosa es compleja porque esto se aplica para el sistema de roza, que es el que requiere más extensión, pero hay otras formas de explotación, como las chinampas, como otros sistemas de alta productividad, que habrá que preguntarse cómo repercuten en las relaciones de parentesco. Pero la idea básica es que el modelo básico de parentesco son sistemas de patrilinajes con una extensión de tierra suficiente para reproducirse. En la medida que se acota esa propiedad, hay una transformación de los sistemas. Y uno lo ve, purépechas, por ejemplo, se dice, pues el sistema es parecido al español, ¿no? Ya no hay, ha perdido el linaje. Sin embargo, los datos históricos de purépechas muestran que no, que hay tanto un privilegio de los patrilinajes como el matrimonio de primos cruzados, o como dicen, tío con sobrina, que es un etnocentrismo. Eh,
tengo hay bastantes preguntas. No puedo formularte todas porque el tiempo no va a alcanzar, pero por eso mismo vamos a pasar las preguntas para que los veas, Andrés, y Y ojalá que bueno, las personas que no quedan satisfechas pues se presenten en la próxima semana. sí. Por ejemplo, de María Angélica Galicia, interesante la propuesta, la calidad de migrantes. ¿También puede considerarse el modelo patrilineal o la distancia pone también distancia en los lazos de familia? Muchas gracias y saludos. No, la organización patrilineal sigue, o sea, los migrantes que llegan a la Ciudad de México usan mucho estos vínculos patrilineales. Mantienen su vínculo con su comunidad de origen a partir de nexos patrilineales fundamentalmente, dado que sigue rigiendo el sistema de bilocalidad. Entonces, las mujeres se van a la casa de las familias de los hombres. Entonces, claro, habría que profundizar trabajando con estos migrantes, porque finalmente, pueblos originarios y migrantes proceden de una estructura que es un sistema patrilineal. Y creo que es lo importante, ver cómo se transforma en la ciudad. Creo que eso es algo que tenemos pendiente. Sobre todo, tanto en las comunidades, pueblos originarios, o sea, los pueblos que absorben la ciudad, que incorporan la ciudad, como estos migrantes que vienen de comunidades que son patrilineales. Por eso es un tema, creo que, abierto a investigación, una vez que partimos de esta idea de que hay un modelo básico de origen mesoamericano. Hay una pregunta de Teresa Romero. Dice, me parece importante entender la diferencia entre cambios estructurales y cambios culturales en vista de que estamos reflexionando sobre continuidades culturales en conexión, en contextos históricos de cambios estructurales, modernización capitalista. ¿Podrías ahondar un poco más sobre esto? Bueno, es lo que estoy yo planteando, cómo se transforman las comunidades por influencia de, no solo de las ciudades, sino del desarrollo capitalista. El desarrollo de la agricultura capitalista, por ejemplo, pues desplaza a la milpa y se convierte en cultivos comerciales y por tanto en grandes capitales, en inversiones, etcétera. Entonces creo que mientras subsista el trabajo de milpa, subsiste de alguna manera este tipo de parentesco. Pero en la medida que se agotan la dependencia de la tierra, esto va convirtiéndose en algo cada vez más reducido y se va transformando el sistema. Lo que mostró Calixta Guiteras, no como un cambio cultural, sino como un cambio estructural, es decir, hay una reorganización bilateral para mantener los vínculos de parentesco. Hago una más y luego, Javier, tú, de Yo Hugo tengo una aquí Sacapaz si de quieres. Tlaxcala. Es muy acertado el comentario que hizo en torno al etnocentrismo nuestro al interpretar algunos términos de parentesco. Yo he detectado documentos antiguos donde se desglosan parentescos en los que se habla de tíos, abuelos, pero cuando hago la reconstrucción genealógica, resulta que no son tíos, sino tíos abuelos, ni tampoco abuelos, sino bisabuelos. En mi familia hoy en día suele llamarse a las tías terceras simplemente tías. Pues un comentario. No sé si quieres. Yo creo que es importante esto de recalcar que tendríamos etnocéntricamente a leer los datos de parentesco históricos como desde nuestra perspectiva. Cuando creo que hay que entender que la fragmentación del parentesco es diferente en esas comunidades, en la tradición mesoamericana. Bueno, hay varias preguntas sobre migración, pero me gustaría, hay una pregunta de Adriana Cruz, que también ha sido conferencista aquí. Hola Adriana, y dice, estimado Andrés, ¿podrías comentar sobre la división del trabajo sexual del trabajo en relación con la milpa y cómo se valora esa división desde los pueblos mesoamericanos? Creo que es la premisa de toda la diferenciación social que viene después y la complejidad de las comunidades. En la separación del trabajo en la milpa por los hombres y la separación y las mujeres en la casa,
nos habla de una división del trabajo muy compleja, porque las mujeres se ocupan no solamente de cuidar a los hijos y a los nietos y a los perros y los guajolotes, sino de preparar la comida y sobre todo de cultivar también. Se ha encontrado que en las viviendas hay los sitios, el traspatio, los huertos, que las mujeres cuidan. En Yucatán, por ejemplo, se ha mostrado cómo la alimentación cotidiana de los mayas peninsulares, por lo menos en Campeche, en buena parte depende de lo que se cultiva en estos terrenos de la casa, pues en lo que rodea los jardines de la casa. Entonces, creo que no hemos todavía entendido que esta separación que se articula estructuralmente refleja esta organización del trabajo. Es decir, asumimos que hay diferentes trabajos y además el espacio de la mujer es mucho más complejo. Yo he mencionado esto, la comida, el cultivar milpas, pero también el tener a niños y ancianos. Con frecuencia los niños se socializan con los ancianos. Por ejemplo, eso se ha encontrado cómo los niños aprenden el sistema de clasificación de las plantas, a reconocer plantas medicinales, plantas que no lo son, hongos y otros aspectos, a partir de la coexistencia con los abuelos y en la casa con la madre. O sea, un niño a los 8 años ya está capacitado para trabajar la milpa, y en muchos lugares simbólicamente se incorporan a la milpa considerando sus capacidades, pero creo que no hemos profundizado en esto porque hemos separado conceptualmente el trabajo de hombres y el trabajo de mujeres. Entonces se habla de la producción del sitio, de la casa y de la educación, y por otro lado el de las milpas, pero es un sistema complejo, es un sistema articulado. Cuando lo entendemos así, entendemos la complejidad de esta base económica y social de los pueblos mesoamericanos. Muy bien. Hay una pregunta un comentario, pregunta de Ezequiel Vázquez. La duda que tengo es qué lugar simbólico juega el animal doméstico, el guajolote específicamente, con relación a la virginidad de las mujeres. Eso no me quedó claro. Gracias. Una buena síntesis al tema del parentesco mesoamericano. Saludos desde San Cristóbal de las Casas. Y hay muchos mensajes de felicitaciones, Andrés. Bueno, qué bueno, me alegra mucho. Bueno, este tema de la virginidad está presente en varias comunidades. En el centro de México también. Aparecen en varios datos cuando la novia permanece la primera noche en la casa de los parientes de su marido y con el marido. Pero en el caso de Yucatán es bien claro porque los padres del novio entregan, entre otras cosas, guajolotes, pero hay una guajolota preparada especialmente que significa integridad, o sea, es una guajolota entera y que alude a esta integridad de la mujer como virgen. Entonces, este es el espacio de lo simbólico. Quizá no hemos profundizado en los bienes que constituyen los precios de la novia. Lo hemos visto muy a la ligera. Y es más, tan a la ligera que muchas veces dice que las mujeres se venden, lo cual es falso. Es un sistema de intercambios, son redes de intercambio. Yo creo que en ese sentido la etnografía que ha hecho Cathy Wood en el Balsas es muy interesante porque ella aporta, en mi opinión, la perspectiva de las mujeres, donde se dice en las negociaciones que se hacen entre las familias del hombre las familias del hombre y de la mujer, las mujeres se sienten que no son evaluadas adecuadamente, o sea, sienten que es una pérdida una mujer que se va a la casa del marido. Esta sensación de que no se paga suficientemente a una hija que se va para una suegra, creo que habla mucho de esas negociaciones y de estas tensiones que hay entre los dos grupos familiares. Entonces, creo que analizar el pago de la novia es un elemento que nos habla mucho de los valores locales, y creo que el guajolote sintetiza mucho de esto que es lo femenino. Sabemos que las mujeres son las dueñas de los animales domésticos. Es decir, y eso en varios datos de campo, cuando una mujer, cuando alguien quiere comprar un guajolote, va con el marido y le dice, yo no sé, habla con mi mujer, y la mujer es la que negocia. Son las mujeres las que llevan los guajolotes a las tianguis.
Con los cerdos aparece igual, hay la narración de Yucatán, que los cerdos ocupan el lugar del guajolote. Entonces, los cerdos son tratados como guajolotes. Hay un relato en Choquén donde hay un recorrido con la Virgen, en la fiesta de la Virgen, en que se sacrificaban guajolotes a la Virgen de la Asunción, 13 guajolotes, y ahora se han cambiado por cerdos. Entonces, en cada lugar en que se sacrificaba un guajolote, se sacrifica un cerdo, adornado con moños el cerdo, por cierto. Entonces, creo que aquí hay una serie de elementos que no hemos visto sobre el papel de los animales domésticos. O sea, tienen un ámbito de lo simbólico que no acabamos de entender. Excepto cuando ya se habla la lengua, se comienza a penetrar. Pero ritualmente aparecen muchos aspectos muy significativos. ¿Cuáles son? El tema del guajolote es apasionante porque es una especie muy compleja, que tiene un simbolismo muy complejo que refleja su antigüedad y la importancia de su presencia en diferentes contextos. Ya la cosmovisión mesoamericana, los datos de las sociedades mesoamericanas antes de la conquista española, ya muestran esta complejidad del guajolote. Entonces, o sea, preguntémonos en la actualidad y aparecen cosas muy interesantes. Bueno, yo me interesé en el tema del guajolote porque descubrí aquí en la Ciudad de México que en Tláhuac, en Milpal, Xochimilco, hay una danza del guajolote. Es decir, los padres, los novios, los parientes del novio, entregan comida y un guajolote a los parientes de la novia. Cuando se entrega vivo, se hace una danza con el guajolote vivo entre los parientes del novio, que después se entrega a los de la novia, que deben hacer lo mismo, bailar con el guajolote. Pero también se hacen guajolotes sancochados, desplumados, ponen una canasta, se les pone la canasta va sobre tamales y una bebida alcohólica, se adornan con collares de flores, con un moño con flores también, a veces con un tabaco en el pico del guajolote. Es decir, el guajolote es un espacio simbólico muy denso que tenemos que analizar y reconocer porque varía de lugar en lugar. Y yo creo que Oaxaca, Guerrero, tiene una riqueza expresiva del guajolote que todavía no conocemos y que sigue practicándose. Lo que dices me hace pensar también en Tlaxcala. Yo presencié varias veces el baile con los guajolotes, ¿no? Los padrinos bailan con los guajolotes, con los metates que tienen que dar los padrinos y todavía se acostumbra aun cuando se realiza en salas para fiestas, ¿no? Así es que Sí. se expresa la continuidad de alguna forma. Te hago un comentario que viene de Giselle Chang desde la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica. Es un comentario. Ella dice, me gustó mucho su conferencia. En Costa Rica solo pues no sé cómo pronunciar bien, Ngabe Buglé mantienen la poliginia sororal. La iglesia la combate, pero es muy claro, como dice usted, el papel de la milpa. Las reservas indígenas están invadidas por no indígenas. Esta migración temporal a fincas cafetaleras. Esto desvincula de la comunidad de la tierra y cambia las relaciones de parentesco. Es un comentario. Bueno, No sé. déjame recordar algo a propósito de eso, que en Centroamérica, la parte sur de Centroamérica es hasta Costa Rica, es mesoamericana, y la parte norte es circuncaribe, donde hay más cultura de tubérculos y más posibilidades de que sean matrilineales. Yo no tengo mucha información de la etnografía de la parte circuncaribe, pero creo que es muy diferente de la mesoamericana. No obstante que son campesinos de raíz chibcha, unos mesoamericanos, hay diferencias notables, pero sobre todo con los circuncaribe, creo que ahí hay otro tipo de modo de vida donde la caza, la pesca, la recolección, junto con la milpa, forma parte del modo de vida. O sea, esa información, este modelo habría que trabajarlo ahí. Propone cuál es la unidad productiva básica de los pueblos, de las comunidades indígenas de cada país, especialmente la parte que no es mesoamericana. Yo quisiera también comentar, creo que es muy importante el que hayas destacado lo del matrimonio y las costumbres y prestaciones matrimoniales. Mencionamos lo del guajolote, pero hay muchas otras cosas. ¿Dónde fluyen los bienes? Yo creo que es un punto muy importante que pues ha sido estudiado no suficientemente, ¿no? Conocemos los trabajos sobre los zapotecos de
la sierra, ¿no? De Oaxaca, ¿no? Que comenzó Julio de la Fuente, pero también hay estas prácticas en muchas otras partes, ¿no? Y nos da una idea de cuáles son los grupos, ¿no? Importantes en el parentesco. Sí, bueno, Eh, algo que habría que explorar es la mitología, la narrativa que hay en estas comunidades. Tanto en Yucatán como sobre todo en Yucatán, la narrativa es muy rica sobre el guajolote. El guajolote es un personaje muy importante de la mitología de los pueblos peninsulares. No es en el caso de Chiapas, más limitada la presencia del guajolote. Es que de hecho el guajolote es domesticado en la parte central y norte de Mesoamérica y llega tardíamente al sur. De hecho, lo que es sorprendente es que en el área maya actualmente el guajolote juega un papel muy importante, pero porque ahí tenían el guajolote ocelado, que es otra especie. Y hay inclusive una cosa muy interesante. En los códices uno ve una danza en la cual llevan tamales y arriba una cabeza de guajolote, que es el guajolote ocelado. Y actualmente existe en las ciudades mayas la danza de la cabeza del cochino, es decir, la danza ha sustituido al guajolote. Y se sigue practicando en Yucatán la danza de la cabeza de cochino. Pero es esta transferencia de lo que es el guajolote al cerdo, ¿no? O sea, tenemos mucho que investigar sobre el simbolismo de los animales domésticos, no sé, perro, guajolote, y otros que llegan, cómo se reelabora la presencia de gallinas, de otros animales que llegan ya con la colonización española. O sea, hay una temática que no hemos explorado. Hemos a veces hecho descripciones superficiales sin penetrar en la articulación de estas prácticas con lo que es la ideología, el colectivo que está centrado en el cultivo del maíz, de la milpa más que nada. Muy bien. Javier, no sé si tú quieres canalizar alguna Sí, hay pregunta. una pregunta acá, no sé, no sé cuánto, David, vamos a tener de tiempo ya, pero por lo menos esta pregunta, no alcanzo a identificar quién es la persona, dice Erlan. Excelente trabajo, es interesante. Dice cómo el concepto de fuerza, Chicawalitzli, se relaciona no solo con el trabajo, Tequitl, además influye en las formas de organización familiar. Y acá hay una pregunta, dice, ¿cómo estudiar este proceso en relación con el concepto de persona en el mundo indígena mesoamericano? Sí, bueno, este es un tema muy complejo, muy rico, pero tiene que ver con la manera en que se interpreta la energía que tiene cada persona y un colectivo. Y ahí sí, tiene un papel importante también los animales domésticos. Es decir, hay una mirada en la cual los animales domésticos forman parte de este colectivo articulado y en la cual la noción de calor juega un papel muy importante, de energía. Porque esa energía es calor. Lo que se mencionó como esta dualidad frío-caliente se expresa en términos de energía también y se distribuye de manera diferente en los animales domésticos y en el hombre, pero articula conjuntos que tenemos que explorar, es decir, cómo vive una familia mesoamericana considerando los animales domésticos que le rodean. Y creo que ahí hay una temática muy rica, sobre todo porque la incorporación de los animales que llegan de Europa se incorporan a esta forma de pensamiento. Lo que no hemos entendido todavía cómo se va elaborando esta forma de pensamiento. Recuerdo ahorita los trabajos de Daniel Deub, donde habla cómo sacrifican gatos en lugar de tigres en la zona de Guerrero, en los pueblos Mepá. Es decir, son temas que no hemos explorado. La etnografía se ha trasladado a veces a temas novedosos, coyunturales, pero hemos perdido de vista esta perspectiva histórica y esta estructural y esta intimidad de la vida familiar, las familias campesinas, que nos revelan muchos aspectos que siguen vivos, pero que hay que preguntar y hay que plantear, hay que construir modelos para poder penetrar en estos aspectos poco explorados. Porque además tenemos ahora un aspecto muy importante que es, ya hay antropólogos que vienen de las comunidades indígenas. Yo mencioné la tesis doctoral de Eustaquio Celestino. Él es nahua, un nahua de la montaña de Guerrero, no, perdón, del Balsas, porque del Balsas, que hace una lectura muy interesante de las fiestas y el cultivo de la milpa. Igualmente, hay otro
antropólogo político náhuatl de Guerrero, se va el nombre de ese momento, que también es una descripción muy rica de la agricultura. Es decir, en la medida que tenemos la mirada desde las comunidades, tenemos una información cada vez más rica de lo que significa el trabajo agrícola, el trabajo colectivo y el simbolismo de la milpa en la vida cotidiana. Pues Andrés, muchísimas gracias. Creo que ya el tiempo se está acabando y estamos muy agradecidos por tu conferencia, por haber aceptado compartir tus conocimientos con nosotros y pues muchísimas gracias, la verdad, ha sido un placer y pasamos unos anuncios mientras, no sé si quieres decir algunas palabras finales, Andrés, y tú, Javier. No, digo, gracias por dar la oportunidad de plantear estas ideas, pero de hecho esto es un resultado de una preocupación por seguir con una etnografía centrada en Mesoamérica. Y creo que asumir que Mesoamérica no existe o no tiene importancia nos impide entender todos esos procesos que permean a la sociedad mexicana en general. Y creo que tenemos que mirar más con la etnografía, desde la etnografía, la historia de los pueblos mesoamericanos y de México, pues. Pero creo que eso nos va a permitir entender más cosas sobre la cultura mexicana si consideramos esta mirada desde la etnografía con esa perspectiva de largo plazo. Y pues bueno, creo que hay muchas preguntas, muchos temas, y eso son tareas de la etnografía, y creo que si puedo motivar a que se hagan investigaciones en esa dirección, creo que no hago sino contribuir a una tradición de una tradición etnográfica mexicana que es muy rica y que ha sido muy productiva. Así que muchas gracias por darme la oportunidad de presentar estas ideas. No, y creo que también esto sirve para inspirar a personas en otras áreas de América Latina de tomar en cuenta la importancia de la etnografía, de la historia, ¿no? Y persistencias culturales muy importantes también, ¿no? Que eso ha sido demostrado en México, pero a veces pues hay una tendencia a querer olvidar todo eso. Y también creo que lo que dices es una lección también para aquellos que trabajan en otras áreas y también en otras disciplinas, ¿no? De tomar en cuenta la cuestión cultural. Javier, ¿quisieras tú decir alguna cosa más? No, simplemente agradecer, y decir que las preguntas que se formularon en el chat se les van a pasar a Andrés para que las tenga disponibles para su intervención del 14 de septiembre, estoy viendo ahí. Así que no es que se van a perder. Y por otro lado, de este lado sudamericano, invita a muchas comparaciones y a muchas, digamos, estimula muchas reflexiones, creo. Así que, nada, muchísimas gracias, doctor Medina, y bueno, eso sería todo. Gracias. Pues gracias por las preguntas y comentarios. Eso enriquecen nuestra discusión y es lo que se trata. No, gracias a ti. Y cerramos con la imagen de la siguiente conferencia, que es el 4 de octubre. Para aquellos que tienen problemas los jueves, ahora va a ser los miércoles. Y también el colorido de Bolivia, pero en Buenos Aires, es lo que vamos a ver. Y la cuestión también, la importancia de relaciones de parentesco y familia, ¿no? Entre los migrantes, ¿no? Espero que nos puedan acompañar entonces y también les invitamos a ver nuestro canal de YouTube, de vernos en Facebook, aquellos que acostumbran en Facebook, ¿no? Pero en YouTube están todas las conferencias. Esperamos que esta conferencia de Andrés estará colocada en los próximos días. Y así será también el caso de las sesiones de seguimiento, ¿no? Es un acervo interesante con distintas perspectivas sobre familia y parentesco. Pues con eso, nuevamente, Andrés, agradezco mucho tu presencia. Te mando muchos saludos y esperamos que nos podamos ver en persona muy pronto. ¿Cómo no? Un abrazo. Un abrazo a ti y gracias a todos por su asistencia. Creo que podemos dejar de grabar ahora. A ver, dejamos de grabar. Todavía sigue grabando esto. Quizás Miguel salió un momento, pero no Sigue sé cómo. grabando.
Miguel. Bueno, pues entonces nos vamos despidiendo de todas formas y pues hasta la próxima conferencia. Gracias nuevamente, Andrés. Y nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.